A través de la historia colombiana, la disputa, la tenencia y el control de tierras ha sido uno de los temas presentes y pertinentes en las sociedades y comunidades de los que han habitado en el territorio nacional. Estas disputas y la distribución de las tierras han generado diversos conflictos e intentos para solucionar una situación desigual en el reparto de dichas tierras. De esta forma, este video pretende observar el factor de la desigualdad en la distribución de las tierras en el país y plantea una pregunta a la cual se plantea también una respuesta. La pregunta es: ¿cómo se relaciona la desigualdad en el acceso de la tierra y el poder para el caso colombiano? La tesis en respuesta a dicha pregunta es que la desigualdad en el acceso de tierras se acentúa por el poder de los distintos actores y su influencia, en donde quienes tienen poder, ya sea armado, político o económico, poseen la mayoría de las tierras y pueden manipularlas a su gusto, mientras que las poblaciones que no tienen poder encuentran grandes dificultades para obtener tierras y la mayoría de veces son despojados y desplazados de ellas. Primero, para el desarrollo de este video es importante tener en cuenta algunas cifras. Por ejemplo, resulta interesante observar que la distribución de tierras en Colombia es de las más desiguales en Latinoamérica, y esto se puede observar en la siguiente gráfica, en donde se ve una diferencia en la propiedad de la tierra abismal en el país, ya que el 1% de los grandes terratenientes posee el 81% de las tierras, es decir, que muy pocos dueños poseen la mayoría de todas las tierras en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta desigualdad y la disputa de las tierras no se ha presentado solo en la actualidad, sino que viene desde la época precolombina. En ejemplo de esto, David Bushnell, en su libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, menciona algunas disputas que tuvieron algunas comunidades indígenas como los Taironas con otras comunidades aledañas sobre el territorio. Sin embargo, él clarifica que esta disputa de tierras se agudizó con la llegada de los españoles al país. Esto porque los extranjeros comenzaron a despojar a la mayoría de los nativos de sus tierras y las pertenencias con el fin de crear nuevas ciudades, extraer los recursos y tenerlos a su merced para realizar distintas labores, ya que tenían el objetivo de formalizar la extracción del oro y llevarlo hacia su nación. Esta distribución desigual se puede observar con claridad en esta época con las instituciones creadas como las encomiendas, en donde los españoles les enseñaban, entre comillas, a los indígenas algunas de sus creencias y costumbres como la religión católica, mientras que les obligaban a realizar algunas labores de trabajos en sus tierras en conjunto con los esclavos negros traídos de otro continente. Y aquí se puede observar una de las primeras diferencias en la distribución de las tierras, en donde los españoles tenían la mayoría de las tierras, las obtenían fácilmente, mientras que las comunidades que no tenían poder como los indígenas o negros no tenían la posibilidad de obtener dichas tierras o les era muy difícil. Ahora bien, esta distribución de las tierras no tuvo una buena mejora con la independencia y con los periodos posteriores, ya que los adinerados y poderosos seguían obteniendo la mayoría de estas, mientras que los que las trabajaban como los campesinos no podían obtenerlas de manera regular, y esto llevó a diversos conflictos e irregularidades en el país. De manera reciente se observa una lucha constante entre los señores dueños de las tierras y los campesinos, lo que ha impulsado factores como el conflicto armado en el país. Un acercamiento en el siglo XIX entre las disputas de las tierras y el poder político se puede observar en la época de la violencia entre los liberales y conservadores, en donde por varios periodos de tiempo algunas entidades territoriales como pueblos se establecían marcadas por un ideal político dominante y expulsaban a las personas con ideales diferentes, y las personas se mataban por ser de un ideal u otro, ser rojo o azul, conservador o liberal. Aquí se puede ver una lucha entre las tierras porque los pueblos que eran de un ideal no aceptaban o criticaban bastante a las personas que vivían dentro de ese mismo pueblo y tenían un ideal diferente. En este caso, resulta interesante ver la historia de la obra Luchas campesinas y reforma agraria en el caso de Jesús María Pérez, ya que él relata cómo él y sus familiares forman un odio constante hacia las personas que tienen un ideal político diferente, bipartidista, y la forma en que los pueblos se conforman según el ideal político azul o rojo. También es importante resaltar posteriormente que varios grupos insurgentes como las FARC argumentan parte de su formación en la falta del cumplimiento del Estado en una reforma agraria eficiente que solucione las desigualdades entre campesinos y terratenientes.
Así se puede demostrar que esta desigualdad ayudó a crear grupos al margen de la ley. Y aunque se han intentado realizar diferentes reformas agrarias, la mayoría, si no todas, han fallado en lograr el objetivo de distribuir la tierra equitativamente. Y estos intentos se pueden ver desde el gobierno de Lleras en el año 1962. También se pueden observar constantes titulares periodísticos indicando que las reformas han fallado. Por otro lado, hay una historia que resulta bastante interesante y es la de Juana Sánchez, denominada La Desplazada, que está dentro del libro Las mujeres en guerra. En este, Juana expone que las disputas que había entre terratenientes, campesinos y grupos insurgentes logran generar desplazamientos de las poblaciones campesinas que en realidad no tenían nada que ver entre los conflictos de terratenientes, paramilitares y las distintas guerrillas. Ella cuenta un caso muy especial en el cual la guerrilla la obliga a irse forzosamente de sus tierras en las cuales vivía tranquilamente y se debe ir a la ciudad de Bogotá a vivir en condiciones precarias y vivir del día a día con el trabajo de su esposo, cuando anteriormente tenía tierras en donde vivía con mayor tranquilidad económica y social. De aquí se puede observar que el poder mediado por la fuerza, que se puede representar como coerción, determina quiénes tienen las tierras y las manipulan a su gusto en el país, ya que ella se vio desplazada por el grupo de la guerrilla de las FARC. Aquí también entra a ser interesante algunas fuentes periodísticas. Por ejemplo, El Espectador muestra que en el año 2012 aproximadamente el 35% de las tierras despojadas a los campesinos se les atribuye acciones de las guerrillas, las FARC. Por otro lado, también es interesante ver el caso de los Montes de María, en el cual los campesinos marginados adquieren tierras baldías y después son despojados de estas por terratenientes con poder económico y político, en donde presentan sus títulos de fe y por esto se forman grupos campesinos para defender dichas tierras y se dan conflictos entre estos grupos de campesinos, otros grupos guerrilleros que apoyan a los campesinos y a otros bandos y los paramilitares que apoyan a los terratenientes, por lo que se dan diversas masacres en la lucha de las tierras, pero la mayoría de estas tierras quedan a nombre de los terratenientes que las compran a un precio muy bajo o desplazan a los campesinos fácilmente de las tierras que venían trabajando. Acá cabe resaltar también que las guerrillas también desplazaron a terratenientes de sus tierras y les aplicaban las famosas vacunas. Así que estos se aliaron con distintos grupos paramilitares para defenderse y luego realizar acciones atroces, en donde las luchas entre grupos de guerrilleros, paramilitares y el ejército termina afectando a la población civil y rural vulnerable, que en realidad no tiene nada que ver explícitamente con los conflictos formados y que constantemente son despojados y desplazados de sus tierras constantemente. Así, este video concluye que los que tienen poder, que puede representarse de forma política, armada mediante la coerción o económico, son quienes poseen y manipulan las tierras a su gusto, mientras que los campesinos que trabajan las tierras presentan grandes dificultades para obtenerlas y además, cuando las obtienen, constantemente son despojados y desplazados de estas. Y este es un problema que se debe solucionar en el país, pues como se ha visto anteriormente, ha creado bastantes conflictos y disputas entre las diferentes clases sociales y ideales y fuerzas armadas del país.